El nacimiento de España, la Hispania romana, como nación, debe no poco a acontecimientos que tuvieron lugar en Extremo Oriente. En el siglo I a.C., precisamente cuando Hispania estaba atravesando por un proceso de romanización que marcará de manera especial su historia, el general chino, Pan Chao, obtuvo una sonora victoria contra los hunos. Al no poder estos expandirse hacia Oriente, se dirigieron a Occidente y en el curso de los siglos siguientes empujaron o aniquilaron, a su vez, a todos los pueblos que encontraron a su paso. De entre estos, los más importantes fueron los godos, que avanzaron hacia las fronteras romanas en un intento de escapar de la presión procedente de Oriente. Saludos amigos, bienvenidos. Esto es 49 o más, el programa en el que cada semana en Canal Diocesano de Televisión les hacemos una propuesta literaria, un libro que leer, porque nos parece que es interesante, que tiene alguna historia que merece la pena ser leída, o por su autor, que, bueno, pues nos parece una persona también interesante. En fin, el de hoy es un libro, pues sí, interesante y con un personaje esta vez, con un autor yo creo que conocido seguramente de todos. Pero antes de nada les presento a Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias aquí, Antonio, una semana más. Que es la persona que nos ayuda cada semana a hacer esta presentación, este 49 o más. Mitos y falacias de la historia de España, Antonio. Hoy. Sí. Un libro que por casualidad cayó en mis manos, de un autor conocido yo creo por todos, César Vidal, doctor en Historia, Filosofía, en Teología, licenciado en Derecho, autor de numerosas obras. Me ha dado por poner esta tarde un ratito en una de estas plataformas para adquirir libros de segunda mano y vendía una colección de 56 libros suyos, no sé de qué año será, seguramente después de esa colección ha salido alguno más. Ha dirigido La Linterna en COPE, ha trabajado en cantidad de medios de comunicación social, radio, televisión, prensa escrita, defensor también de los derechos humanos, un hombre, ya digo, muy conocido y bastante dado a conocer por todos nosotros. Sí, yo creo que en lo que es literatura, él ha demostrado, yo creo que con creces, sus dotes de historiador, ¿no? Y bueno, pues este libro es, bueno, probablemente, lo digo por los historiadores posibles que nos puedan estar viendo en este momento, polémico, porque probablemente habrá mucha gente que no esté de acuerdo con las tesis que él afirma en este libro. Nosotros vamos a hacer un recorrido por algunos capítulos y por algunas, no sé si llamarlo desmentidos, sí, podríamos decir, ¿no? Desmentidos que él intenta hacer sobre algunas cosas que se han dicho de momentos históricos que según él no son así, ¿no? Sí, actualmente hay bastantes libros sobre esa temática, pero Leyenda Negra, Hispanofobia ha sido uno tal vez de los más vendidos últimamente, más conocidos, casi un bestseller me atrevería a decir. Lo que sucede es que tal vez a lo mejor un tanto, podríamos decir, fuera del alcance de la mayoría de las personas, como no esté muy dado en el tema de historia. Por eso nosotros simplemente comentamos el libro. Se puede estar más o menos de acuerdo, porque el libro tiene bastantes capítulos, es imposible abarcar en este programa todos, hemos seleccionado una serie de ellos. Se puede estar de acuerdo más o menos, pero yo creo que es interesante, por lo menos te hace pensar, y si quieres adentrarte en alguno de esos capítulos, pues te da bibliografía, o tú hoy en día podemos buscar en cualquier sitio para profundizar en ese tema. Bueno, el primer tema es un tema para mí de muchísima actualidad, tal y como está la cosa hoy en el panorama en nuestro país, ¿no? Porque uno de los primeros temas que aparecen en el libro es el tema bueno, España y el concepto de nación, ¿no? Cuándo nace esa idea de lo que hoy llamaríamos la nación española, ¿no? Aquí, pues yo creo que no se puede decir que haya acuerdo, digamos, histórico. Y bueno, él hace aquí una serie de afirmaciones que tienen su enjundia, a mi modo de ver. Sí, hombre, frente a España nació con los Reyes Católicos, es hecha casi 1000 años atrás, y esa España, Hispania romana, pues él lo achaca, como creo que se ha leído en la introducción del programa, en la primera página, a los acontecimientos que sucedieron en Extremo Oriente, cuando pues, los chinos vencen a los hunos, y esto en vez de expandirse hacia el este, se tienen que venir hacia el oeste. Vienen hacia acá, no olvidemos que en aquella época está cayendo el Imperio Romano, 476, y al final pues los godos terminan en España y al principio van a entrar evidentemente por los Pirineos
y no van a tener mucha relación. Ellos pretendían no relacionarse con el pueblo hispano que estaba aquí romano, pero al final el rey Franco Clodoveo, en el año 506, se despliega hacia el sur y se va al final a absorber incluso la religión que estaba aquí en España, la lengua, el latín, y va a reconocer pues esa superioridad del cristianismo. No olvidemos que Recaredo, poquito después, pues se va a bautizar. Ya San Isidoro de Sevilla, un poquito después, en su libro Etimología, llegaba a hablar, dice: «Oh España, la más hermosa de todas las naciones, que se extiende desde Occidente hasta la India, tierra bendita y feliz, madre de muchos pueblos, de ti reciben la luz el Oriente y el Occidente, tú, honra y juez de todo orbe, tú el país más ilustre del globo». Con lo cual, pues ya desde poco después de llegar ellos, ya daba en el siglo V más o menos, el autor ya fecha y lo que podría ser la nación de España, algo que no olvidemos que estaba de manifiesto cuando el tema de la Reconquista. Gracias a esa unidad que hubo en el año 711, recibimos la invasión musulmana, la Reconquista, finales del siglo XV, pues fue posible. ¿Por qué? Porque había habido primero un concepto de nación, y esos reinos, que el reino de León, el reino de Castilla, la corona de Aragón y la corona de Navarra, son capaces de aunarse porque tenían ya esa unidad en la mente que habían vivido antes, y gracias a eso pues se llevó a cabo la Reconquista. Gracias a eso pues España volvió otra vez a unificarse, algo que se había dado ya casi 1000 años antes. Pero por eso te decía, Antonio, que en los momentos en los que estamos viviendo ahora en nuestro país, ¿no? Pues este asunto, ¿no?, cobra total actualidad, y creo que se prueba una vez más la importancia de conocer la historia, ¿no? Aunque solo sea para no volver a repetirla, ¿no? Para no volver, que se suele decir muchas veces, ¿no?, para no volver a tropezar en esa piedra, ¿no? Como decía, hay muchos libros de historia hoy en día bastante asequibles, no hace falta adentrarse en manuales de historia de las facultades, sino libros pues divulgativos, como es este que estamos tratando hoy, que es asequible a cualquier persona, que para tener una primera aproximación a estos temas que estamos hablando. Bueno, un segundo momento también muy interesante, yo creo que es una época fascinante, a mi modo de ver, una época y un episodio histórico, yo creo, ¿no?, que es el de la Reforma, ¿no?, la Reforma y la Contrarreforma después. Bueno, el autor se atreve a meterse en un jardín, yo creo que complicado. Yo no ignoro, como creo que no lo debe ignorar nadie de los que nos esté viendo, no sé qué opinas tú de esto, que claro, al hablar de la Reforma no hay que olvidar quién está escribiendo este libro, quién está hablando de esto, ¿no?, que es César Vidal, que es protestante. Se intuye cuando vas leyendo este capítulo, precisamente, el capítulo de en España no hubo reforma. Pues sí, ese mito, esa falacia, que él intenta desmontar, se intuye que algo subyace debajo, que algo, y es efectivamente pues ese protestantismo de César. Él, en el siglo XIV, siglo XV, había una crisis dentro de la Iglesia en aquella época. Los papas en Aviñón, desde el año 1305 hasta el año 1375, también el cisma de Occidente, en aquella mismo siglo XIV que se va a dar, pues se da cuenta, y todos sabemos que la Iglesia necesitaba entonces una reforma. Y él apunta que aquí en España se dieron los primeros pasos para esa reforma, de un personaje muy conocido por todos nosotros, que no es otro que el cardenal Cisneros. Dio esos primeros pasos de la reforma aquí en España, donde pues fue un adelantado a su tiempo, el cardenal Cisneros, donde la importancia de la lengua vernácula, donde la reforma de la conducta del clero, la universidad, los sínodos que hizo, el sínodo aquí de Talavera, sin ir más lejos, las ediciones críticas de la Sagrada Escritura, la Biblia políglota que hemos tenido aquí en Toledo, todo eso con una vivencia de la espiritualidad integradora, fue uno de los primeros grandes reformadores. Y él se para un poquito más en la figura de Juan de Valdés, que fue uno de los primeros exponentes, junto con Cisneros, de la reforma aquí en España. Pone en boca de Valdés: la Iglesia no debe identificarse con una jerarquía o un conjunto de dogmas, sino más bien que es un ayuntamiento de fieles, los cuales creen en Dios Padre y ponen toda su confianza en su Hijo, y son regidos y gobernados por el Espíritu Santo que procede de entre ambos. Entonces él sostenía, Valdés, una reforma que se tenía que mantener en la Biblia, sustentar en la Biblia. Recibió 2 procesos inquisitoriales, lo cual le hizo que se marchara a Roma y terminó sus días muriendo en Nápoles en el año 1541.
la reforma, que en España, pues nos dice Vidal, no se pudo llevar a cabo por dos motivos. ¿Por qué? Porque Carlos V pues perseguía a todos los reformados españoles y sobre todo Felipe II va a presidir el primer auto de fe de la Inquisición en el año 1559 en Valladolid. Inquisición, y los Austrias van a perseguir a la reforma aquí en España y por eso no se lleva a cabo. Bueno, enlazamos ya, si te parece, con Felipe II, precisamente, porque bueno, él se atreve a meterse también con otro tema muy interesante, ¿no? Que, bueno, don Carlos fue una víctima de Felipe II, ¿no? Sí, también como es alguna, y que incluso algunos llegan a decir que le mató su padre para casarse con la que iba a ser su nuera. Resulta que el príncipe Carlos era un chaval normal, lo que pasa es que en la pubertad fue lo que le transformó. ¿Por qué? Fue a estudiar a Alcalá, donde estudió incluso con Juan de Austria, gente aventajada de aquella época, pero resulta que se enamoró de una sirvienta del palacio. Fue una noche a verla, con tan mala suerte, que se cayó y se golpeó la cabeza con las escaleras, lo cual el infante don Carlos se quedó un poquito más para allá que para acá. ¿Qué sucedió? Eso le llevó a anécdotas muy curiosas, que cómo se quedaría que a un paje que le sirvió mal le arrojó por la ventana, y a un zapatero que le había, por lo visto, hecho mal unas botas demasiado estrechas, hizo que se las comiera las botas delante de él. Su padre pues le llevó en Alcalá, tuvo una convalecencia larga, y también una anécdota muy curiosa, porque estando allí en Alcalá no se le ocurre otra cosa al padre que coger el cadáver de Fray Diego de Alcalá y acostarlo junto con su hijo. Fray Diego de Alcalá pues tenía fama de santo. El hijo curó de aquella convalecencia. Al golpearse la cabeza le tuvieron que hacer una pequeña intervención, una trepenación, y entonces pues eso le sirvió para que Felipe II promoviera ante Roma la canonización de Fray Diego de Alcalá, el cual hoy en día es el actual patrono de Alcalá. Se recuperó, pero no quedó muy allá, y entonces el Carlos intentó, pues podríamos decir, hacer la cama a su padre. Intentó también su propia autonomía. ¿Cómo? Pues aliándose con otras potencias europeas para destronar a su padre y subir él al poder. Evidentemente el padre se entera, y ¿qué hace? Pues él se había entrevistado con varios rebeldes flamencos de la corte flamenca. Su padre se entera y le encierra. El hijo deja de comer y evidentemente fallece. No es que el padre le matara, sino que dejó de comer. Se había prometido a Ana de Austria. Ana de Austria, una vez que está prometida con Carlos, no se puede volver otra vez a casar. Felipe II queda viudo, qué mejor mujer que la que iba a ser su nuera, y se casa con ella, pero fue por ese motivo, no por otro. En fin, buena historia de película, sin duda, la de la rivalidad tan brutal, ¿no?, entre este padre y este hijo tan conocido, por cierto. Bueno. Y luego alguien ya más nuestro, más cercano a nosotros, si quieres, en el que se detiene también el libro, un personaje, como digo, no muy nuestro, que es Cervantes. Cervantes fue un cristiano nuevo. Reivindicados por todos, dice el autor, tanto por la nobleza como por los nuevos cristianos, pero los documentos que tenemos de su familia pues ponen de manifiesto que él no perteneció a la nobleza, tampoco fue pobre, sí fue un hidalgo. Su padre Rodrigo de Cervantes, y su madre Leonor Cortinas tuvieron 7 hijos, y a Cervantes le bautizaron el 9 de octubre de 1547 en la iglesia de Santa María Mayor de Alcalá. Él, su infancia fue bastante agitada, marchó de un lugar a otro, desde Valladolid, Córdoba, Sevilla, Madrid, y termina en Italia. Y allí, para poder trabajar a las órdenes de un cardenal, pues necesitaba una carta donde atestiguase su pureza, y ese documento está fechado en el año 1569, una declaración de su padre, donde ponía de manifiesto que ninguno de sus antepasados ni era morisco, ni converso, ni hereje, ni culpable de crimen alguno. Fue Américo Castro en el siglo XIX el que empezó a difundir pues que Cervantes era un cristiano nuevo y que escondía esa realidad para protegerse, nada más lejano de la realidad. Y esto es lo que apunta el autor, César Vidal. Bueno, un tema ahora, Antonio, que no está zanjado ni muchísimo menos, y yo no sé si algún día se va a zanjar, ¿no? Cuánto
se ha discutido, y yo creo que ahora, si no se discute, es porque tenemos otros problemas en nuestro país, pero yo creo que este tema, cada vez que se ha puesto encima de la mesa, independientemente del gobierno que haya sido, ha sido objeto de polémica, y en algunos casos polémicas importantes en nuestro país. Me refiero a Gibraltar, ¿no? Gibraltar no es español. Pues nos situamos en el año 1704, una guerra de sucesión en España, por el final de la dinastía de los Austria, y con Carlos II el hechizado. Y ahí sucede pues esa guerra, un proceso de sucesión en el gobierno, que va a dar lugar a la dinastía de los Borbones con Felipe V. El temor de una alianza franco-hispana pues hace que los holandeses se alíen con los ingleses y promuevan un nuevo candidato, que es el archiduque Carlos de Austria. Esa alianza Holanda-Inglaterra. El 4 de agosto de ese año de 1704, castillo, fortaleza, ciudad de Gibraltar es atacada por los holandeses y por los ingleses. Toda España había prestado obediencia ya a Felipe V, pero el almirante inglés que toma la plaza de Gibraltar no lo va a hacer en nombre del candidato holandés-inglés, Carlos de Austria, sino que lo va a hacer en nombre de la reina de Inglaterra, de la reina inglesa Ana. Entonces, a partir de entonces, Gibraltar pasa a ser anexionado a la corona inglesa. Los tratados de Madrid posteriores, del año 1721, el rey entonces inglés Jorge firmó que iba a devolver Inglaterra, para poder firmarse esos tratados, a España, algo que nunca sucedió. Incluso en el año 1908, hace nada, se levantó una verja separando. Dos razones aduce César Vidal para que no haya sido devuelto Gibraltar, como se han devuelto esas colonias, como ha sido, por ejemplo, los ingleses hace nada, devolvieron Hong Kong. Simplemente el prurito inglés de continuar teniendo una colonia, y sobre todo no entrar a fondo en la cantidad de irregularidades que se cometen en tipo económico en Gibraltar, fundamentalmente. Esas dos razones. Una especie de paraíso, ¿no? Paraíso, efectivamente. Y no entrar a fondo en esas razones pues es lo que no ha llevado a los ingleses a dejar ya Gibraltar a los españoles. Él se moja y critica también a la clase política, a los gobiernos de determinados momentos, de no haber hecho quizá todo lo que podían haber hecho, ¿no? Sí, él a el último presidente de gobierno, a Zapatero, junto a Moratinos, les da bien, diciendo que ellos tal vez ese proceso que se había llevado a cabo anteriormente, que con ellos se hubiera culminado, lo dejaron un poquito aparcado. Achaca a Zapatero el no tener ahora mismo Gibraltar para el español. Claro. Todo esto es después de haber argumentado, como tú decías, históricamente, que Gibraltar es español. Hasta el 4 de agosto del año 1704, donde los holandeses y los ingleses, repito, toman esa plaza, había sido todavía español. Bueno, nos vamos luego a un tema del que, no sé, tú a lo mejor podías contarnos algún testimonio en primera persona, quizá, porque ya hemos contado aquí que tú has pasado algún tiempo en Hispanoamérica, en concreto en Perú, ¿no? Digo esto porque hay otro tema muy interesante que toca César Vidal en el libro, ¿no? Los hispanoamericanos eran fervientes independentistas, se ha dicho en alguna ocasión, ¿no? Nada más lejos de la realidad. De hecho, 10 años tardaron en independizarse toda Hispanoamérica, algo que parece impensable con la cantidad de personas que había allí, sus propios ejércitos, el poco ejército que tenía entonces España allí. ¿Por qué llevan tanto tiempo a la independencia de esos países? ¿Por qué? Porque ellos se sentían plenamente españoles. Entonces, ese proceso que dura más de una década lo achaca a que la independencia fue promovida por los masones y también por Napoleón, en ese afán que él tenía de expandir su imperio a América. Entonces comienza hablando de esa leyenda rosada de la masonería, esa sociedad secreta, activa, que lleva a que el 16 de septiembre del año 1810 en México tiene su primer protagonista, que es Miguel Hidalgo y Costilla Gallana, que había sido acusado de hereje aquí en España, pero que instado por Napoleón va allí, a México, y empieza a promover esa primera revolución, esa primera rebelión, una rebelión que él había puesto, muy curioso, bajo el amparo de la Virgen de Guadalupe, diciendo que los ricos iban a ser
quitados, destronados para dárselo a los pobres y podían llevar a cabo su venganza. Con esos 3 pilares, este hombre, Manuel Hidalgo, comienza esa revolución en México de independencia. Medio año duró más o menos su pequeña revolución y murió en las revueltas. Y entra a tomar juego un personaje muy importante que va a ser el propio José de San Martín, conocido por todos nosotros, que junto con Simón Bolívar, los grandes libertadores de América del Sur. José San Martín estudió aquí en España, en Murcia, su carrera militar, y en 1778 apareció en Uruguay, y él nunca, José San Martín, había negado su pertenencia a la masonería. Crea una organización allí en América, una logia, la logia Lautaro, que intenta llevar esa independencia a todos los lugares, y en poco tiempo ya había una logia en Mendoza, en Santiago de Chile y en propio Lima. Incluso él quiere crear el ejército de los Andes para llevar a cabo todo eso. ¿Qué sucede? Pues que la población se encuentra de que él vendía un producto que la población no quería comprar. ¿Por qué? Porque la población no quería independizarse de España. Fue todo una gestión externa, una manipulación de esa masonería, apunta César Vidal, francesa y Napoleón, para llevar a cabo la independencia, que luego no va a tener los resultados que ellos querían. Vamos a terminar luego al final del programa leyendo precisamente un texto de este capítulo, donde se ve de que los resultados no son los que ellos tenían, esa libertad, esa democratización, ese repartir el dinero. Es curioso porque a finales del siglo XIX hay un negocio en Perú que mueve más dinero que todo el oro y toda la plata que nos trajimos de América, entre comillas, pues mueve más, que fue el guano. El guano es el excremento de las aves que había. Estamos hablando de fertilizantes hoy en día, que entonces no había fertilizantes, tenían que ser productos naturales, y el mayor fertilizante era el guano. Pues movió el negocio del guano mucho más dinero que en el siglo XVI y XVII el oro y la plata. ¿Dónde fue a parar ese dinero? Aquellos países que no habían despegado por culpa nuestra, que nos trajimos su oro y su plata, tuvieron mucho más dinero con el guano. ¿Por qué no terminaron despegando? Porque fueron derrocadas unas clases dirigentes y otras los absorbieron. Quítate tú que me pongo yo, y lo que antes te llevas tú, ahora me lo llevo yo. Corrupción pura y dura. Corrupción por todos los sitios. Antonio, nos queda un minutito, y yo no quería dejar de hablar de un tema muy cercano a nosotros, porque yo he escuchado esto, ¿no? La generación del 98 fue de izquierdas. Esto se dice, esto se sugiere muchas veces en distintos medios de comunicación. Yo creo que se utiliza a estos grandes, que para mí muchos de ellos son grandes de nuestra literatura, ¿no? Cuando se dice que esto, ¿no? que intenta desmontar César Vidal. Sí, empieza hablando de, para definir a la generación, quienes fueron, un grupo de escritores que nacieron entre el año 1864 y 1876, que se ven afectados por esos dos grandes desastres, que es la pérdida de Cuba y de Filipinas del año 1998. Algunos no les gusta hablar de generación, niegan que es una generación, entre ellos Ramiro de Maeztu y el gran Pío Baroja, y otros, Ortega y Gasset, el gran filósofo, se llega a plantear que hay dos generaciones. ¿Dónde situar ideológicamente al 98? Difícil. Ellos dicen que fueron contrarios al sistema liberal que había entonces en España, y entonces esa España intentan separarse de esa España oficial y caen en la España republicana. Pero ¿qué pasa? Que el paso por la izquierda en algunos de ellos fue algo muy excepcional. Ortega, una vez que se proclama la Segunda República, esa famosa frase conocida por todos, no es esto, no es esto. Incluso Pérez de Ayala y Marañón condenan la quema de iglesias y de conventos que habían empezado en España el 10 de mayo del año 1931. La mayoría de la generación del 98 no va a apoyar a los republicanos cuando se dan cuenta de lo que sucede, y van a apoyar los alzados frente al Frente Popular. De hecho, algunos daban la razón de que la Iglesia estaba siendo perseguida, y como había apuntado ya Churchill, dice, la España del Frente Popular estaba repitiendo la evolución hacia una dictadura comunista que se había dado ya en Rusia en el año 1917. Por eso que era de izquierda, pues nada más contrario. Bueno, pues hasta aquí, Antonio. Vamos a terminar nuestro programa, amigos, de hoy. Lo vamos a hacer con un texto que selecciona Antonio y que él mismo ya nos ha contado durante esta conversación.
¿A qué obedece el texto del cierre de nuestro programa de hoy? Antonio. Lo enmarcamos dentro de esta independencia americana. Guste o no reconocerlo, la independencia de Hispanoamérica fue sustancialmente un proceso impulsado por la masonería francesa para acabar con el imperio colonial español, al que contribuyeron algunos criollos masones que soñaban con un poder personal en la sociedad que se establecería caso de lograr romper los vínculos con España. No resulta por ello sorprendente que muchos americanos combatieran a favor de la unión con España, la totalidad de las fuerzas de Bojes, sin ir más lejos, que hubiera territorios sin ningún deseo de emanciparse, Perú, o que otros solicitaran con posterioridad el regreso a España, República Dominicana. Quizá la nota más amarga de todo el proceso estuviera no en el enfrentamiento, verdadera guerra civil más que guerra contra España en buena parte del subcontinente, sino en los resultados. De la Hispanoamérica creada por la masonería no emergieron democracias consolidadas, como la fundada al norte del Río Grande, sino regímenes corrompidos, desprovistos de sociedades civiles fuertes. Al respecto, no deja de ser significativo que Simón Bolívar, el otro gran protagonista de la emancipación junto con San Martín, a pesar de su condición de masón, acabara sus días aborreciendo a las sociedades secretas.